Y ya estamos preparados para la columna de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Estamos con la doctora Graciela Acosta. Estaremos hablando del burnout, que es el estrés por el trabajo, o también puntualmente estaremos hablando sobre la sobrecarga del cuidador. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitar a la sociedad y sobre todo a los adultos mayores de alguna manera. Me pareció Gracias. buenísimo esto de sacar un poco el foco del paciente y ponerlo en el cuidador, que lamentablemente es casi siempre la cuidadora, porque es Es una así. tarea que sigue recayendo en su gran mayoría en las mujeres, ¿no? Es así tal cual. Primero tenemos que orientarnos en Uruguay y en el envejecimiento de su población, sabiendo que el 16-17% ya es mayor de 60 años. Y a medida que pasan los años, si bien lo ideal es el envejecimiento saludable y activo, la realidad es que un alto porcentaje de personas van a ser dependientes en lo cognitivo o en lo funcional. Funcional es la dificultad en mantenerse, en poder bañarse, vestirse, en tener capacidades de autovalerse, ¿verdad? Y en lo cognitivo, las demencias son mucho más frecuentes después de los 60, 70, 80 que en la juventud, Mm, obviamente. sí. Entonces, no es que todos los adultos mayores vayan a tener deterioro cognitivo, pero sí un gran porcentaje. Y son esas personas las que van a requerir cuidados. El cuidador es una imagen feminizada, esa es la realidad. La gran mayoría de los cuidadores son mujeres. Mujeres, muchas veces pareja del adulto mayor que envejeció y que es dependiente, por lo cual es un adulto mayor cuidando a otro adulto mayor, y eso es no te diría un problema, pero sí una cuestión a tener en cuenta. Y si no, en general son las hijas las que cuidan al adulto mayor. Y ahí viene el gran problema, que es en la sobrecarga, cuando uno no elige cuidar, pero las circunstancias de la vida te ponen en ese lugar. Sí, exactamente, porque bueno, eso obviamente que lo que genera es un desgaste. Sabemos que el cansancio es acumulativo y una cosa es, bueno, dedicarle 100% de tu tiempo durante un periodo de la vida, y otra cosa es cuando eso se extiende por años, que muchas veces ocurre con enfermedades como la Y eso es demencia. lo que pasa. Primero, el cuidar no es que tú elegiste, yo cuido a mis papás. El cuidar a veces es un rol impuesto por la sociedad, varones, mujeres, la mujer cuida, el que trabaja menos cuida, y el cuidador además muchas veces deja de trabajar por cuidar. Y cuando hablamos de burnout, no es el desgaste agudo, estoy con dolor de cabeza, es el desgaste crónico. Entonces, ahí pasa a ser una enfermedad. Mm. Es un conjunto de síntomas y signos que terminan en enfermar al cuidador. Y también puede llegar a afectar el relacionamiento entre el cuidador y el paciente. Pasa que cuando uno habla de burnout tiene que ver las consecuencias del burnout. El burnout puede tener consecuencias físicas, emocionales, sociales, económicas. En las físicas está el dolor de cabeza, el malestar, las algias, los dolores múltiples. Los emocionales son ese desgaste, esa depresión que muchas veces se tiene, la ansiedad, que lleva que si uno no toma conciencia de que puede pasar, puede terminar en maltratando o descuidando justamente al que más quiere cuidar. Claro. Entonces, en realidad lo que habría que primero hacer es darse cuenta que estás entrando en un burnout. Claro. Te das cuenta porque primero te cambia el carácter. Muchas veces dejas de tener relaciones sociales, dejas de salir por cuidar, dejas de ir al club por cuidar, dejas de cuidarte, dejas de hacer cosas que antes te daba placer porque no puedo, porque papá me precisa, mamá me precisa, no puedo, no puedo, no puedo. Y ese no puedo hace que esa persona rompa relaciones sociales necesarias para la buena vida y hace que se vaya quedando cada vez más en casa. Cambian el humor, cambian el carácter y empiezan con enfermedades, se descuidan la hipertensión y empieza todo un descuido personal por cuidar. Claro. Y llega un momento en que pasa factura, ¿no? Hablábamos antes de estar al aire de los factores de riesgo. Sin lugar a dudas, hay un factor determinante que es el económico. A veces no hay otra salida porque no tenés Esa, cómo, no tenés la posibilidad de pagarle a alguien que te ayude, tal cual. y vas a tener que hacerlo vos o no lo hace nadie. Ahí hay otro problema. Los factores de riesgo para el burnout sí es el factor socioeconómico, porque si tú tienes dinero, cuidas tú y eres la que rige los cuidados, pero a alguien le puedes pagar para que 8 o 10 horas te Claro. suplante y lo puede hacer otra persona. Cuando no está ese beneficio económico, lamentablemente es como tú dices. Y las personas muchas veces se ven en esa tesitura de o cuido a mis padres o trabajo. No tengo esa opción y mucha gente deja de trabajar.
¿Qué se recomienda? ¿Qué es lo que se puede hacer, por un lado, para prevenir este tipo de situaciones que no son positivas ni para el paciente ni para el cuidador? Y también, ¿qué se recomienda en cuanto a lo que es la anticipación de una persona que puede llegar a transitar después una enfermedad mental, pero que no quiere ser una carga? Porque creo que no hay un deseo nunca de una persona cuidado, la gran mayoría, de ser una carga para los hijos. Eso es así. Muchas veces en la consulta dice, yo quiero, el paciente, la persona que viene a consulta, tal cosa, porque yo no quiero ser una carga para mis hijos. Yo tengo previsto tal cosa. Mucha gente ya tiene previsto un residencial para ir el día que sea necesario, porque es en casa mientras se pueda, en un residencial cuando sea necesario. Entonces, la manera de preverlo es, primero, uno tendría que ver, de darse cuenta que está con un burnout. Cuando te empiezas a dar cuenta de eso, tienes que pedir ayuda. Si tienes hermanos, a tus hermanos. Si no tienes manera de pagar un cuidador, hablar con amigos. Por favor, después empieza a ver qué te está faltando a ti. ¿Te estás cuidando de la hipertensión, de la diabetes, de esto, de aquello? Empieza a encontrar espacios propios, porque el cuidado es 24 por 7 días de la semana. Entonces, ¿qué persona tiene más riesgo de tener problemas de burnout? Cuando el paciente no duerme, cuando está inquieto, cuando en las demencias empiezan con agitación psicomotriz, con trastornos de conducta. Esos cuidadores son los más expuestos a sufrir el burnout por la conducta del paciente. Entonces, hay que primero darse cuenta que es así, obviamente tratar al paciente para ajustar lo que hay que ajustar para que esté con una buena vida de relación pero tranquilo, y uno pedir ayuda, ir al club o a caminar, hacer ejercicio físico, empezar a cuidarte, pero que alguien te dé una mano. Sí, también Pedir una ayuda. pensaba en la importancia de la capacitación, ¿no? Porque hay determinadas enfermedades que requieren una atención específica y no nacemos sabiendo. O sea, hay muchas cosas que o lo van aprendiendo en la marcha o directamente nunca lo terminan de aprender porque no tienen la posibilidad de que alguien les diga cómo tratar a determinado paciente. Eso es así. Cuando uno está frente a un paciente con demencia, uno tiene que saber a qué se enfrenta, porque no todas las demencias son iguales, pero sí hay cosas que se pueden prever. Tú sabes que en las pacientes con enfermedad de Alzheimer son olvidos al inicio, olvidos más trastornos de conducta, olvidos más trastornos de conducta, más trastornos de movilidad. Es como la evolución natural de estas enfermedades. Si yo ya sé, y para eso tienes que ir al médico, al geriatra, que también te oriente, tú sabes a qué te vas a enfrentar, te vas a estresar mucho menos y vas a saber cómo manejarlo. Porque además, frente a cada cosa, hay estrategias. No es, wow, se me vino el mundo arriba. Hay estrategias para todo. Sí, sí, y eso también me parece interesante, eso de ampliar un poco este círculo de cuidados con amigos, hermanos, sobrinos, o sea, Necesario. pedir esa ayuda, ¿no? Que Exacto. es necesaria porque si no uno queda como rehén de una situación, como decías tú al principio, que no eligió y que además está la culpa, ¿no? Porque no deja de Siempre. estar el amor hacia esa persona. Claro, el asunto es que cuando estás tan desgastado y tan cansado, llegas a veces a hablar mal y después te sientes mal. Entonces, también el apoyo psicológico es importante y que el médico, en este caso, por ejemplo, del padre, dé estrategias al cuidador. Mira, cuando te pase tal cosa, puedes estar. Pero esa persona, a su vez, tiene que buscar una ayuda con apoyo psicológico, con apoyos de grupo. Hay grupos para cuidadores y que incluso te dicen, cuando yo estuve con esa situación, hice tal cosa. Y entonces ves que no eres el único del mundo y que tu misma situación la ha vivido mucha Qué gente. interesante eso de los grupos, me imagino que a Sí, través de las redes sociales se pueden sí, encontrar. se pueden encontrar. Porque eso creo que también es una posibilidad de encontrar las herramientas o un desahogo sin, bueno, tener una inversión Una erogación de económica dinero. cuando sabemos que no todo el mundo tiene la Sí. posibilidad. Yo creo que Bueno, es un problema, perdón, que hay que enfrentar, porque si no vamos a tener cuidadores jóvenes exacto. enfermos a veces. Sí, Y el sí. adulto mayor, a la adulta mayor que cuida a su esposo, también. Los hijos, como mamá está en casa, te acompañamos los domingos, que estamos un rato, vamos a almorzar y nos vamos. Y no es tan así. Sí, sí, Hay sí. que apoyar en forma presencial. Presencial, sí, 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 porque digo, ya esa mamá no es la misma que la imagen que teníamos de cuando éramos chicos, es Y que tal vez, una persona que ha envejecido y que también requiere sus exacto. cuidados, ¿no? Bueno, un tema la verdad que bien interesante, como al menos guiar, ¿no? No hay una Sí, solución, no hay una varita mágica que pueda solucionar, cada situación además debe tener sus particularidades, pero bueno, tal cual. también teniendo la información de que por un lado hay grupos de apoyo, saber que hay que pedir ayuda y bueno, y al menos identificar lo que me está pasando es un avance, ¿no? Y formarse, saber frente a qué se está
frente a qué enfermedad uno está cuidando, a qué persona con esa enfermedad está cuidando, y adelantarse a lo que va a venir. Bien interesante, como siempre, la propuesta de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Gracias, Muchas como gracias a siempre. ustedes por invitarme.